Shalom, shalom. En este día vamos a continuar con una cápsula tomando de allí mismo donde hemos estado revisando el primer libro de Reyes. Veamos qué nos dice el capítulo 19, ¿verdad? Luego del acontecimiento, ¿sí? De la restauración del altar por parte de Elías, ¿verdad? Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, cuando Elías oró, ¿verdad? Y vino la lluvia sobre Israel. Cuando había pasado todo esto, dice el capítulo 19 que Elías huye. Elías huyó a Oreb. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Dice la escritura, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿A cuáles profetas? A los profetas de Jezabel, a los que se sentaban a la mesa de Jezabel, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. ¿Cuáles son estos profetas? Los profetas que profetizan, ¿verdad? Bajo el manto de Jezabel, el manto babilónico, profecía sin Torá, enseñanza sin Torá. Estos son los profetas de Jezabel. Y en la confrontación que hubo, ¿verdad? Elías dice que a filo de espada había matado a todos los profetas. Habíamos dicho que en este tiempo ya no es una confrontación con un arma, literalmente, pero el profeta del Todopoderoso confronta con Torá, habla como escrito está, no manipula, no tuerce la escritura, ¿verdad? Y allí hay una confrontación en el mundo espiritual y en esa confrontación derriba toda manipulación que ha sido entregada con engaño, con falsas profecías. Y dice el verso 2 que cuando Jezabel se entera que sus profetas habían muerto, Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, Jezabel envía un mensajero, pero un mensajero que llevaba una palabra de muerte. Los mensajeros, un mensajero que llevaba palabra de muerte, una sentencia de muerte para el profeta Elías. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Confrontar a estos falsos profetas. Hoy también quiero decirte que Jezabel, ¿verdad? Opera de la misma forma, enviando mensajeros, ¿verdad? Que literalmente no los vas a ver en una persona, pero sí mensajes a tu mente, a tu corazón, mensajes de enfermedad, mensajes de muerte, mensajes de depresión, mensajes de suicidio, mensajes de sentirte mal, mensajes de que ya no puedes, mensajes de que ya no avances, mensajes de que no te ama, mensajes de que estás solo o sola, mensajes que te van a causar llanto, dolor, mensajes de muerte. Jezabel siempre enviará a sus mensajeros a fin de que de desestabilizar al profeta, de desestabilizar a aquel ministro del Todopoderoso, ¿verdad? Y en su mensaje fue rotundo. Le dijo, así me hagan los dioses, si mañana yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Es decir, mañana tú vas a estar muerto. Imagínense que la sentencia fue de muerte. Así actúa Jezabel, así actúan las tinieblas. Levanta decretos de muerte contra una persona. Las tinieblas confabulan muerte. Las tinieblas, ¿verdad? Van a operar de esta forma. Así opera Jezabel. Cuando alguien entra en el campo de Jezabel, en el territorio de Jezabel, Jezabel se levanta para proferir
no solamente amenazas, aquí no eran amenazas, era un decreto, una sentencia de muerte contra aquel que restauró, contra aquel que confrontó el pecado de Israel, que era la idolatría, contra aquel que destruyó, podríamos decir así, esos altares, ese altar idolátrico que tenían, y mató a esos profetas falsos, porque los confrontó y a filo de espada los mató. En este tiempo, nuestra espada es la palabra de verdad. Y al escuchar esto, el profeta Elías, ¿verdad? ¿Qué pasó? Su oído escuchó lo que Jezabel envió, el mensajero de muerte. Elías permitió que el mensaje de muerte entre por su oído. Recordemos que hoy un mensaje de muerte puede ser enviado para el ministerio. Un mensaje de muerte no necesariamente es para la vida de esa persona. Puede ser un mensaje de muerte para el matrimonio, para los hijos, para las finanzas, para el ministerio. Recuerde que Jezabel actúa de esta forma. Cuando el profeta Elías, ¿verdad?, escucha esto, dice que se vio en peligro, es decir, le dio miedo. ¿Por qué? Porque escuchó al mensajero y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Podemos ver que Elías se llenó de miedo, tuvo miedo ante el decreto de muerte de Jezabel. Muchos dicen amenaza. Aquí no fue una amenaza. Aquí fue un decreto. Ya levantó un decreto de muerte. Recordemos que Jezabel sellaba decretos. ¿Cómo selló el decreto, verdad? Para conseguir la viña de Nabot. Selló ese decreto de muerte haciendo ayuno y consiguió la viña. Entonces miremos algo, que Elías huye y dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Tanta era, ¿verdad?, la angustia, el miedo que sentía Elías, que quiso morirse, deseó morirse. Y obvio, había caminado un día por el desierto, usted se imagina, con sed, con calor. ¿Cómo estaría en ese momento su condición física? Porque su condición espiritual, Jezabel con su decreto había colocado miedo y era más grande el miedo que su emuná, que su fe. Aquí se olvidó de su emuná en el Todopoderoso, se olvidó de aquel que le da la dirección para que haga o para que se mueva. Aquí se olvidó. ¿Por qué? Porque más rápido fue escuchar lo que Jezabel envió a decir. Este mensaje, que fue un decreto de muerte de parte de Jezabel para Elías, lo llenó de miedo a tal punto que se olvidó de su creador, que él es su ayudador, su escudo, su protector. Y él pensó que huyendo iba a salvar su vida. Nunca pensemos tal cosa. No pensemos que podemos estar a salvo por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. El único que es para nosotros escudo protector, aquel que nos guarda, es el Todopoderoso. Y estando ya, ¿verdad?, de un día de camino, cansado, agotado, con miedo, ¿verdad?, dice que deseaba morirse, deseó morirse y dijo: quítame la vida. Es algo tremendo. Mire la desesperación y el miedo a qué punto llevan a la persona, ¿sí? Y esto me lleva ahora a recordar lo que el Padre ha estado hablando en estos últimos meses,
y es de que va a venir un espíritu de miedo, un espíritu de pánico, ¿verdad? Que va a causar un gran daño en la humanidad. Y el miedo, el pánico, lleva a tomar decisiones incorrectas, lleva a cometer, ¿verdad? Cosas que más adelante muchos se arrepienten. Y él dijo, quítame la vida. Y vamos a ver que esta palabra, quítame la vida, esto que deseaba morirse, no quedó allí nada más. No, trajo consecuencias más adelante. Y dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un malach, un enviado del Padre, un ser celestial, lo tocó y le dijo, levántate, come. Debe de haber estado, ¿verdad? Descompuesto, con hambre y con miedo. Imagínense cómo estaba. Dice, entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Tanto fue su cansancio, ¿verdad? Que cuando lo tocó, le dijo, levántate y come. Cuando el ángel lo toca, él mira, abre sus ojos, pero lleno de agotamiento, de cansancio, de miedo. Y él abre sus ojos, mira, vio lo que había allí, una torta, una vasija, un pan y una vasija de agua, y comió y bebió, pero volvió a dormirse, estaba cansado, cargado de sueño, de miedo, y comió muy poco. Y el ángel vuelve nuevamente, el ángel del Todopoderoso, vuelve una segunda vez y lo vuelve a tocar y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. En otras palabras le dijo, hey, no te vas a morir aquí, no vas a morir. Esos son tus pensamientos, eso es lo que tú estás pensando, eso es lo que tú deseas, pero no te vas a morir. Así es que come y levántate porque tienes que caminar. Quizás en este tiempo muchos pueden estar en esta situación con miedo. Muchos están que ya no quieren avanzar, que ya no quieren seguir porque han escuchado la voz de las tinieblas y no la voz del Todopoderoso. Se olvidaron de sus promesas, se olvidaron de lo que Él nos ha hablado por causa de escuchar la voz de las tinieblas, la voz que viene de la oscuridad, de la maldad. Tenemos que tener cuidado porque un mensajero del infierno puede hacerte perder todo lo que hasta este momento el Padre te ha entregado. Un mensajero del infierno es letal. Solamente escucharle lo que dice puede traer consecuencias graves a la vida de una persona. Y la instrucción fue, levántate y come porque el largo camino te resta. Aquí no te vas a morir. Tú no te vas a morir, tienes que caminar, tienes todavía que hacer mucho, tienes todavía una asignación o muchas asignaciones, tienes todavía un propósito que cumplir acá. Esta palabra para usted y para mí. Y dice que se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Yahvé. Tremendo. La segunda vez sí comió y bebió. Allí sí se fortaleció. Allí sí cobró fuerzas y pudo caminar 40 días y 40 noches. Es tremendo. Y vemos aquí a un Elías, ¿verdad? Tal cual, 40 días y 40 noches. Podemos ver como cuando Moisés, ¿verdad? Subió a cuando le iban a entregar las tablas de las instrucciones del Todopoderoso. Podemos ver Yeshua cuando fue llevado al desierto, ¿verdad? Podemos ver acá este simbolismo 40 días y 40 noches. Pero hay algo, él estuvo fortalecido, comió y ahora sí comenzó a caminar. Yo te digo en esta hora, quizás te has sentido como Elías, quizás te has sentido sin fuerzas,
Quizás te has sentido que ya no puedes más o que ya no das más, pero come el pan. Correcto. El pan es el ején que el Padre nos entrega cada día a través de su Torá. Y bebe de la fuente correcta, el agua que para vida eterna el Padre nos ha entregado. Esa agua es de la Torá. Esa agua que el Padre nos da a través de su Torá fluye en nosotros para vida eterna. Es lo que te va a levantar, lo que te va a animar, lo que te va a edificar, lo que va a hacer que te levantes con más fuerza en este tiempo. Y esos 40 días y 40 noches que caminó Elías hasta Horeb, llega allí y dice que se mete en una cueva y pasó allí la noche. Es tremendo. Pasa todos esos 40 días y 40 noches y luego se mete en una cueva y allí pasa la noche. Muchas veces la cueva son las emociones. La cueva es aquello que es parte del pasado y no te permite salir. Estamos todavía metidos, ¿verdad? En emociones, en sentimentalismos. Estamos metidos todavía en esa parte almática a donde no te permite desarrollar ese ministerio que el Padre te entregó, no te permite desarrollar tu llamado porque te has metido en esa cueva. Y resulta que de pronto él pensó que en la cueva allí era la solución. Pero dice que vino palabra de Yahvé, el Todopoderoso, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Porque la instrucción no fue la cueva. Le dijo, come, bebe, porque el largo camino te resta. Levántate y come. No le dijo, ve y métete a la cueva. Pero cuando le dice, ¿qué haces aquí? Elías le dice, he sentido un vivo celo por Adonai, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es tremendo. Mire algo, a veces no tenemos sinceridad con el Todopoderoso y sabemos muy bien que Él lo conoce todo. No crea que el Todopoderoso le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Porque no sabía lo que había en su corazón, porque no sabía lo que estaba sintiendo. Claro que el Todopoderoso lo sabía, pero le preguntó para saber la respuesta de Elías. Y Elías, ¿qué dijo? He sentido un vivo celo por Yahvé Sebaot, porque los hijos de Israel dejaron tu pacto, derribaron tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y vemos desde el principio, ¿verdad? De esta palabra que Elías huyó por miedo, porque se vio en peligro. No dijo la verdad. Y el Todopoderoso le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Le dio una instrucción. Ve, anda, sal, párate en el monte, porque voy a pasar por allí. Y dice, he aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento es Ruach, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento, no estaba. Y tras el viento, un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Aquí podemos ver algo importante. A veces nos hemos acostumbrado a creer que el Todopoderoso se manifiesta siempre de la misma manera. Recordemos que Él se manifiesta como Él quiere. Él se manifiesta, Yahvé Shaddai, Yahvé Jireh, Yahvé Rafa, ¿verdad? Yahvé Shaddai. También usted sabe que se manifiesta como Yahvé, el que juzga, el que castiga, ¿verdad? Y resulta que
En estas manifestaciones, ¿verdad? Como dice acá, en el viento no estaba, porque vino un poderoso viento y allí no estaba, aunque rompía los montes y quebraba las montañas. Luego vino un terremoto, tampoco estaba allí. Luego un fuego, tampoco estaba allí. Esto también, para nosotros, tenemos que entender algo. No crea que a donde usted va a ver manifestaciones siempre es del Todopoderoso. A veces mucha gente se emociona y dice, qué tremendo, aquí hay un mover del Todopoderoso, esto, ha habido señales. Cuidado, no nos equivoquemos. No siempre las señales son del Todopoderoso. Aún puede haber fuego, pero puede ser fuego extraño, no puede ser del Todopoderoso. Vemos aquí que hubo fuego, pero ese fuego allí no estaba el Todopoderoso. Pueden haber muchas manifestaciones y muchos se pueden confundir, pero tenemos que saber discernir. Muchos pueden hablar en lenguas, pero cuidado, porque muchas lenguas no son angelicales, sino diabólicas. Pueden haber muchas manifestaciones, pero no siempre son del Shaddai. Y dice que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Qué importante es que aprendamos a conocer al Shaddai. Muchas veces es necesario quedarnos en silencio para poder escuchar lo que Él nos quiere manifestar, lo que nos quiere hablar. Aquí no fue en lo que rompía los montes, en lo que quebraba las peñas, en ese viento fuerte, en el terremoto, ni en el fuego. No, 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 no. No fue en nada de eso. Porque a veces como creyentes nos emocionamos y creemos que donde escuchamos gritos, fuego, humo, luces, allí hay manifestación del Shaddai. Nos emocionamos porque vemos cantidades de personas y creemos que ahí está el Todopoderoso. Aprendamos a conocer las manifestaciones del Abba. ¿Cómo? A través de su Rúa. Y dice que vino un silbo apacible y delicado. Y escuche esto, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Elías reconoció que en ese silbido allí estaba su Adón, allí estaba el Shaddai, el profeta, el profeta de Yuhei Bajei, del Todopoderoso, del Dios de Israel. Sabe reconocer lo que viene de él y lo que no viene de él. Eso es lo importante. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le vuelve a decir, porque recuerda que se había metido en la cueva y sale de la cueva al escuchar el silbido y le dice, ¿qué haces aquí? Y él le responde, he sentido un vivo celo por Yahvé Sebaot, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente le respondió lo mismo, pero no le dijo, ayúdame, tengo miedo. Ayúdame, Jezabel me envió una carta. Y no porque no lo sabía el Todopoderoso, pero tenía que clamar a Él. Clama a mí, yo te responderé. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Todopoderoso. Él nunca le dijo, Jezabel me envió un mensajero y tengo miedo, huí. Huí porque me vi en peligro y huí porque quise salvar mi vida. Nunca le dijo eso al Todopoderoso y se lo preguntó 2 veces. Y el Shaddai quería que él le cuente, no porque no lo sepa, quería que clame para ser libre de ese miedo que sentía, de ese pánico, de esa angustia que lo llevó a tanta depresión de querer morirse. Y Yahvé le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Menoá,
Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es tremendo. ¿Cómo es esto? Profeta en tu lugar. Claro, Elías ya le había dicho que deseaba morirse, que le quite la vida. En otras palabras, renunció a su llamado. Y recordemos que el Todopoderoso no se queda de brazos cruzados. Si alguien renuncia, Él siempre tiene un reemplazo. No creamos como en este momento creyó Elías y dijo, solo yo he quedado. No, a veces creemos que somos tan indispensables y no es así. Aquí cuando él dijo, quítame la vida, prefiero morirme, estaba renunciando a su llamado, a su ministerio. Y el Todopoderoso le dijo, vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. El Padre siempre tendrá a alguien, siempre tendrá reservado a alguien. Cuando alguien desecha y ya no quiere, el Padre siempre tiene a alguien. ¿Y sabes por qué? Porque así le dice. Le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Padre tenía un remanente preparado. El Padre ya tenía un remanente de profetas. No creamos que somos los únicos. No creamos que somos indispensables. No creamos que podamos decirle al Padre, ya no quiero, toma, aquí está, ya no quiero seguir. No, porque el Padre siempre tendrá a alguien para nuestro reemplazo. Eso le dijo, ¿verdad? Al profeta Elías, ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Cuidemos lo que el Todopoderoso nos ha dado, porque siempre habrá alguien para ocupar nuestro lugar si rechazamos el llamado, el ministerio que el Padre nos ha entregado. No creamos que somos los únicos y recordemos, tengamos mucho cuidado, no nos dejemos intimidar por Jezabel, porque el miedo puede llevar a cometer errores. Elías, por miedo y por no buscar la ayuda del Todopoderoso, llegó a esto. Es mejor decirle, Padre, esto me acontece, esto me pasa, porque Él sí lo sabe, pero Él quiere escuchar de nosotros. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre va a tener una salida, porque Él es misericordioso. Amén. Shalom, shalom a todos.